Nature Forward presenta cómo construir un jardín de lluvia con plantas nativas. Un tutorial de paso a paso, de principio a fin, para profesionales del paisaje, como ustedes, con Alice Storm y conmigo, Gabriela Paola Franco Peña. ¿Un jardín de lluvia hecho con plantas nativas? Esto va a ser muy divertido. Estoy contenta de que puedan estar aquí. Hola, soy Gabriela Franco, especialista bilingüe de programas de jardinería en Nature Forward, conectando las personas y la naturaleza en la región capital. Hoy estoy aquí en Woodend Nature Sanctuary en Chevy Chase, Maryland, para mostrarles cómo instalar un jardín de lluvia con plantas nativas y para explicarles por qué es posible que quieran hacerlo. En los días de lluvia en el área metropolitana de Washington, D.C., la lluvia que cae sobre las carreteras, los tejados u otras superficies impermeables no tiene la posibilidad de penetrar en el suelo. En cambio, se convierte en escorrentía que transporta contaminantes y sedimentos a los desagües pluviales y luego a los arroyos. Estos pulsos de aguas pluviales rápidos erosionan las orillas de esos arroyos, enviando sedimentos y contaminantes río abajo, y finalmente hacia la bahía de Chesapeake. Aquí en Woodend Nature Sanctuary estamos instalando jardines de lluvia y paisajismo de conservación para reducir la velocidad, extender y absorber las aguas pluviales antes de que salgan de la propiedad. En este video les mostraremos el proceso de construcción de un jardín de lluvia y también les mostraremos un ejemplo de un paisaje de conservación. ¿Listo para comenzar? ¡Vamos! Un jardín de lluvia es un jardín en una depresión poco profunda, llamada cuenca, que recoge el agua de lluvia y ayuda a que se absorba. El primer paso en el proceso de diseño es decidir dónde debe ubicar el jardín de lluvia. En nuestro caso, esta área de Woodend Sanctuary, cerca de la entrada en Jones Mill Road, era la única superficie impermeable en nuestra propiedad que drenaba directamente a la alcantarilla pluvial. Esta porción de césped en la entrada no permitía que el agua penetrara muy bien. Este fue el lugar óptimo para ubicar nuestro jardín de lluvia. Entonces, teníamos la ubicación perfecta. Antes de que pudiéramos empezar nuestro diseño e instalación, teníamos que pensar en un factor muy importante: la infiltración. El agua solo debe de permanecer en la cuenca de un jardín de lluvia por aproximadamente 24 horas. Algunos jardines de lluvia tienen grava y tuberías de drenaje por debajo del suelo para asegurar que el agua no permanezca por mucho tiempo ahí. Esto es necesario si el área no drena naturalmente, si el suelo tiene demasiada arcilla o está demasiado compactado. Pero, ¿cómo podemos saber si este es el caso aquí? Bueno, se hace algo llamado prueba de percolación para evaluar el caso. Con más información sobre la prueba de filtración y el diseño de jardín de lluvia, aquí está Alice Storm, gerente de programas de jardines en Nature Forward. Hola, soy Alice Storm. Antes de crear un jardín de lluvia, un camino permeable o incluso plantar un jardín, es muy útil saber si el suelo se drena y con qué rapidez. La mejor manera de hacer esto es con una prueba de percolación. Esto le muestra si el agua puede penetrar en el suelo. Si el suelo no se drena, la mayoría de las plantas no sobrevivirán, porque sus raíces no recibirán suficiente oxígeno y su jardín de lluvia no será un buen jardín. Será más como un estanque de agua, y eso no es lo que queremos. Para comenzar la prueba de percolación, haga un hoyo en el suelo. Intente cavar al menos 18 pulgadas de profundidad por debajo de la primera capa del suelo. Una vez que haya cavado el hoyo, humedezca el hoyo con una manguera o un balde de agua. Luego, asegure una vara de medir en el centro del hoyo y llénelo con agua. Tome nota del nivel del agua. Vuelva a comprobar después de 15 minutos. ¿Cuál es el cambio en el nivel del agua? Ahora, multiplique el cambio en el nivel del agua por 4 y tendrá la tasa de percolación en pulgadas por hora. Una medida de 1/4 de pulgada por hora es una buena medida de percolación para un jardín normal y es la medida mínima que desearía para un jardín de lluvia. Si es más rápido que eso,
Entonces, querrá asegurarse de elegir plantas que sean tolerantes a la sequía, porque se secarán rápidamente entre lluvias. Si el ritmo es más lento, elija plantas a las que les gusten las condiciones húmedas, y este puede no ser un lugar adecuado para un jardín de lluvia, sin antes haber modificado el suelo y posiblemente agregar drenajes debajo. Vuelva a consultar su sitio de prueba de percolación durante los próximos días y obtendrá más información. Si el agua sigue allí después de 2 días o incluso más, es posible que deba descompactar el suelo antes de instalar las plantas, ya que, sin modificaciones, es posible que sus raíces no reciban suficiente aire para sobrevivir. En nuestro caso, el suelo existente se drenó bien, por lo que nos basaremos en la topografía y algunas modificaciones del suelo para estimular la infiltración del agua. Ahora, un poco más de detalle sobre el diseño del jardín de lluvia. Veamos el plano de diseño. En nuestro diseño de jardín de lluvia, la escorrentía del camino empinado se dirige al jardín de lluvia con un simple corte en el ángulo de la curva. Desde allí, el agua fluye hacia la primera cuenca. Cuando esa cuenca está completamente llena, el agua se derrama en una segunda cuenca más baja. Finalmente, si esa cuenca se llena por completo, el agua se derrama sobre un paisaje de conservación, que es un área con algunas bermas poco profundas, sembradas con pastos nativos y más plantas nativas. Los múltiples aliviaderos o spillways están revestidos con piedra para evitar la erosión. Nuestro jardín de lluvia está diseñado para absorber la mayoría de los eventos de lluvia, pero también queríamos tener en cuenta las tormentas más grandes. Todas las formas de gestionar las aguas pluviales deben tener un desbordamiento, un lugar donde el agua se pueda ir si llueve mucho en un tiempo corto para que el jardín de lluvia lo absorba todo. Cuando el espacio abierto es limitado, el desbordamiento generalmente regresa al sistema de drenaje de lluvia tradicional. Pero en nuestro caso, teníamos el espacio para crear diferentes formas de gestión de aguas pluviales y dirigir el desbordamiento hacia un área natural abierta. Gracias, Alice. Con el diseño completo, el primer paso en la construcción de jardín de lluvia es colocar el diseño de papel en el espacio que elegimos en el jardín, marcando las ubicaciones de corte de la curva, las cuencas, los vertederos y las bermas. A continuación, se instala una cerca de limo en el lado inclinado del sitio de construcción para atrapar cualquier sedimento durante la construcción. Esta cerca no se quitará hasta que las plantas estén completamente establecidas para cubrir el suelo expuesto. Ahora la excavación puede comenzar. Usando las curvas de nivel pintadas con aerosol por los topógrafos, el contratista usa la excavadora para esculpir las depresiones del jardín de lluvia. Esto implica cavar las cuencas más profundamente y construir los lados más altos. Los diseños de jardines de lluvia intentan equilibrar cortar y rellenar, para minimizar la cantidad de tierra que debe transportarse fuera del sitio. Al construir las bermas, los contratistas construyen 6 pulgadas a la vez. Luego compactan el suelo antes de construir más alto. El siguiente paso es asegurar una buena infiltración en las cuencas. Esto podría implicar la instalación de tuberías y piedras de drenaje. Pero en nuestro caso, esto significa cavar de 6 a 8 pulgadas más profundo que la elevación final, para romper los suelos compactados e incorporar abono llamado leaf growth, como explica Eric Ettenhofer de la compañía Lerch Brothers Landscape Contractors. So we put some compost in there. What we did was we took our excavator and we excavated down about 1 foot, kind of loosened that soil up at the bottom. Then we mixed in some leaf grow, tilled it in real nice, so we should get some good infiltration in the basins. Se colocan rocas grandes en cualquier lugar donde se concentra el flujo de agua, en la entrada, en el área angosta que conecta las dos cuencas y en el desbordamiento de la segunda cuenca que está más abajo. Esto ayuda a evitar la erosión y la textura áspera ralentiza el agua. Se coloca una tela de paisaje por debajo para minimizar el crecimiento de malas hierbas en las rocas.
Estos se llaman aliviaderos. El siguiente paso es plantar. Las plantas en un jardín de lluvia tienen varias funciones. La primera función es mantener el suelo en su lugar y evitar la erosión con sus sistemas de raíces. La segunda es ayudar a que el agua penetre en sus raíces, evitar que con el tiempo el suelo se compacte y también crea muchos canales pequeños por abajo para que el agua pueda viajar. La tercera es absorber y usar parte del agua, reduciendo así la cantidad total de agua que va hacia las alcantarillas pluviales. Y finalmente, las plantas nativas en un jardín de lluvia brindan un valor de hábitat para los polinizadores, las aves y la vida silvestre. También ayudan a embellecer el jardín de lluvia. En nuestro jardín de lluvia usaremos plantas nativas de la región de la bahía de Chesapeake, por varias razones. En primer lugar, se adaptan a las condiciones climáticas y al suelo para que puedan sobrevivir y prosperar sin riego ni fertilización. Los jardines de lluvia no se deben regar después del primer año, una vez que las plantas se han establecido. Y nunca se deben fertilizar, ya que los fertilizantes son contaminantes y no queremos que lleguen a nuestras aguas subterráneas o arroyos. La segunda razón es que las plantas nativas brindan el mejor hábitat para la vida silvestre nativa de nuestra región. Estas plantas y animales han estado viviendo juntos durante miles de años. Lo mejor es adquirir plantas nativas en viveros especializados en ellas, de los cuales hay varios en nuestra zona. Además de ser nativas, las plantas seleccionadas para un jardín de lluvia deben de ser resistentes. Las que crecen en las laderas y las bermas deben tener sistemas de raíces extensos que puedan mantener el suelo en su lugar. Y las que crecen en la cuenca deben poder tolerar inundaciones periódicas y periodos prolongados de sequía entre tormentas. Las plantas adyacentes a los vertederos también deben poder soportar el agua en movimiento alrededor de sus tallos y raíces. Debido a que nos preocupamos por el hábitat y la estética, también seleccionamos plantas para asegurarnos de que haya algo hermoso e interesante en el jardín en cada época del año. Durante otoño e invierno, nuestro jardín tendrá bayas en los arbustos y cabezas de semillas en los pastos nativos. Y en primavera, verano y otoño tendrá flores. El paso final de la siembra es agregar mantillo para estabilizar y cubrir el suelo mientras nuestras plantas se establecen. Este mantillo debe ser mantillo de corteza de madera dura, envejecida y triturada. Otros tipos de mantillo pueden flotar y el agua de los estanques se lo pueden llevar cuando llueve. La plantación densa minimiza la maleza y minimiza la necesidad de cubrir con mantillo en el futuro. Como parte de este proyecto, se plantaron más de 700 plantas. Además de las plantas, hay áreas de siembra. Sembramos césped para permitir que las personas caminaran alrededor del perímetro en la parte superior y a los lados del jardín de lluvia. También sembramos algunos pastos nativos para estabilizar las bermas en el paisaje de conservación. El paso final de la siembra es colocar mantas de control de erosión, que proporcionan control de erosión hasta que las semillas germinen y las plantas crezcan. Usamos Curlex Net Free, que es biodegradable y no está hecho de la malla de plástico que puede ser dañina para la vida silvestre. Bueno, nos estamos acercando al final de la construcción y es posible que se pregunte, ¿cómo entrará el agua? La entrada a nuestro jardín de lluvia será en un corte en la curva, una abertura a lo largo del borde que interrumpe el flujo de agua por el lado de la calle y los canaliza hacia el jardín de lluvia. Otra opción para introducir el flujo de agua es una zanja de drenaje, una entrada de aguas pluviales y una tubería que conduce al jardín de lluvia. Pueden ver un desagüe de trinchera que se usa en el jardín de lluvia justo arriba de la colina, aquí en Woodend Nature Sanctuary. Una tercera forma de entrada del agua es el flujo superficial, que es cuando la topografía alrededor del jardín es la que dirige el agua hacia el jardín. Nosotros hemos elegido un corte en la curva para este jardín de lluvia. Se puede hacer un corte de curva al principio o al final del proceso de construcción. En el caso de nuestro jardín de lluvia, el corte de la curva se hizo al final. Pero teníamos que tener cuidado. Eso se debe a que, aunque ahora teníamos un corte en la curva, en realidad no queríamos que las aguas pluviales fluyeran por el jardín de lluvia, hasta que las plantas tuvieran tiempo de establecerse por completo.
y esto tomaría varios meses después de que fueran plantadas. Por esta razón, tuvimos que bloquear el corte de la curva con sacos de arena y madera contrachapada después de la instalación. Eso debería de ser suficiente. Ahora, a esperar. Afortunadamente, Wooded Nature Sanctuary es un lugar maravilloso para ver cómo el invierno se convierte en primavera. Así se mira mejor. 3 meses más tarde, a finales de abril, las plantas ya estaban establecidas y el jardín de lluvia estaba listo para entrar en acción. So we had sandbag diversion and a piece of plywood in there to prevent the water from getting into the facility. So now that we have vegetation stabilizing the facility, we're able to remove that. So now, effectively, as of today, the facility is live and waiting for a rain event. El último paso es quitar la cerca de limo que se colocó al comienzo de la construcción para evitar la escorrentía de sedimentos. Terminando este paso final, Brad pudo reflexionar sobre el progreso del jardín de lluvia desde el invierno. Well, from when I was here in January till now, I mean, everything's green and alive again. It was kind of barren when we were here to do the curb cut earlier this year. So, I mean, this is always the best time of year when everything kind of comes back to life, pops. It's colorful. We have grass coverage, plant materials in, everything's healthy. It's good to go. Se ve muy bien en verdad. Y al siguiente día lluvioso, el jardín de lluvia de plantas nativas se puso en marcha, absorbiendo el agua de lluvia que cayó en la entrada de Wooded Sanctuary y reduciendo la cantidad de agua que fluye hacia Rock Creek a 1/4 de milla de distancia. Los jardines como estos tienen tantos beneficios, no solo limpian y absorben el agua de lluvia, lo que reduce las inundaciones, las contaminaciones y la erosión en nuestras vías fluviales, sino que también pueden ser muy hermosos y ayudan a la vida silvestre. Así es, Gaby. Y los propietarios de viviendas están cada vez más curiosos acerca de cómo pueden marcar una diferencia en la cuenca hidrográfica con mejoras en sus propias propiedades. Nuestra esperanza es que ustedes tomen este conocimiento de cómo construir jardines de lluvia de plantas nativas y lo lleven a su práctica como paisajistas. Construyamos más jardines de lluvia con plantas nativas. My favorite part about working in green infrastructure is in construction you spend a lot of time taking away from nature, and this is a way to be involved in construction and actually give back a little bit. So what you see behind you with these rain gardens is something that Nature Forward is doing to collect rainwater and slow it down, take the peaks and valleys out of a rain event. And so these projects allow me to work in construction and benefit the environment at the same time.